Sí, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios y vamos al capítulo 4. Gracias a Dios porque puede estar con nosotros en esta noche, mi querido hermano. Hoy está tranquilo el frío, ¿ah? ¿No hace tanto frío o soy yo? No hace tanto, ¿ah? Está bien, hoy está rico. Muy bien, gracias a Dios. De todas maneras, véngase abrigadito, véngase bien tapadita. No vamos a dejar que el clima nos impida buscar el rostro de Dios. Eh, Gracias a Dios por este tiempo de oración. Dios está en medio de nosotros, Él nos ha escuchado. Y ahora nosotros vamos a escucharlo a Él. Bien, primera carta de los Corintios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, perdón. Capítulo 4. Y para poder agarrar un poquito el contexto, recuerde la semana pasada, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios, ¿verdad? Entonces dijimos la semana pasada, mis queridos hermanos y amigos, que los líderes le pertenecemos a la iglesia. Dios le ha dado a la iglesia muchos regalos en cuanto a dones, pero también le ha dado a la iglesia dones en persona, personas que les sirven a la iglesia. Entonces, dentro de nuestras iglesias no tenemos jerarquías, no tenemos rangos, tenemos funciones. Ese asunto de los rangos, hermano, ha sido un problema. El asunto de las jerarquías ha sido un problema tremendo. Desde que la iglesia fue constituida como la religión de la nación de Roma, desde ese momento se empezaron a estipular las jerarquías. Los romanos eran muy buenos en las jerarquías. Estaba el César, estaban los gobernadores, estaban los centuriones, ellos delegaban muy bien responsabilidad, y dentro de esas responsabilidades había jerarquías. Automáticamente, cuando Constantino hace al cristianismo la religión de Roma, entonces esto se mete dentro de la iglesia, y entonces la iglesia a lo largo de los años ha pensado que dentro de sus paredes, dentro de sus funciones, nos movemos en jerarquías. ¿Y a qué nos referimos? ¿No? Pues es que una vez me decía un amigo, ¿no? Yo le preguntaba, le decía, oye, yo no entiendo el asunto de por qué ahora todo el mundo quiere ser apóstol, ¿no? Y él luego me respondió con las jerarquías. Me dice, es que mira, brother, así como hasta en el cielo hay jerarquías, mira, Dios el Padre, Dios el Hijo. Y yo le dije, brother, me estás diciendo una herejía. ¿Cómo puedes decir que dentro de la Trinidad hay una jerarquía? ¿Quién es mayor entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? La Biblia es bien clara en decir que son la misma persona, pero tienen diferentes funciones, ¿verdad? El Padre es el creador, el dueño del universo, el Espíritu Santo es el poder de Dios, Jesucristo, Él es Dios encarnado que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Es la misma persona, diferentes funciones, pero tienen el mismo nivel. Entonces no hay jerarquías en el cielo, y automáticamente yo entendí por qué hay jerarquías, o por qué el asunto de la apostolitis, ¿no? De que tantas iglesias que ya son apostólicas, de que de repente ya usted conoce un pastor que era pastor y de repente ya lo vuelve a ver y ya es apóstol, ¿no? O sea, el Señor me ascendió de puesto, ¿no? Entonces, ese es un problema que tenemos de la historia de la iglesia, y actualmente, hermanos, se pelean por las jerarquías, ¿no? Es que tú eres profeta, pues tú eres más abajo, y tú eres maestro, tú eres más abajo, y el evangelista casi es el chacho de la iglesia, ¿no? El pastor es acá la cabeza de la iglesia, pero el apóstol todavía está súper más con más autoridad y más poder, ¿no? Pero esto no es lo que la Biblia enseña. Jesucristo nos dijo que todo aquel que quiera ser cabeza dentro de la iglesia tiene que servir a los demás. En el mundo esto es el liderazgo, enseñorearse de la gente, pero dice el Señor Jesús a sus discípulos, no será así entre vosotros, sino que el que quiera ser el mayor, ¿qué? Tiene que ser el servidor de sus hermanos. Y los corintios estaban peleando por este asunto. ¿Quién era el mayor? ¿Quién tiene mayor autoridad? Yo soy de Pablo. No, pues es que Pablo es chafa, porque era el perseguidor de la iglesia y él ni conoció a Jesús, ¿no? No, pues yo soy de Apolos, porque Apolos sí echa demonios, sí
habla en lenguas, ¿verdad? Así danza, y él es más chido, ¿no? Y había otro hermano que decía, no, es que yo le voy a Pedro, porque Pedro estuvo con Jesús, caminó con Jesús, negó a Jesús y lo vio resucitado, ¿no? Y había otros que decían, yo soy de Jesús, yo todavía estoy más arriba de ustedes. El problema no era que ellos admiraran a una persona, el problema era, hermanos, que ellos menospreciaban a los demás. O sea, tú eres seguidor de Pablo, ay, ¿qué se siente, no? Ay, pobre ignorante, ¿no? Se burlaban y tenían problemas entre ellos. Y el apóstol Pablo está atacando esta circunstancia dentro de la iglesia de Corinto. Y hermano, es tan real la palabra de Dios, es tan aplicable la idea que así estamos dentro de nuestras iglesias. Estamos peleando por ver quién es el mejor expositor, quién tiene mejores dones, dónde hay mayor poder, ¿no? Y yo entiendo que hay hermanos que son carnales todavía. La palabra de Dios la semana pasada nos hablaba de los hermanos carnales que pelean por esto, que discuten por estas cosas. Pero el apóstol Pablo nos está llamando a ser cristianos espirituales o cristianos maduros. Nosotros no tenemos por qué estar peleando por eso, ¿no? Yo le voy a pedir un favor, cuando ande en la calle y de repente haya un hermano que le diga, ay, no, yo voy a una iglesia más chida, ya me cambié a una más, ¿no? O sea, no se ponga a pelear, hermano, dígale, qué bueno, hermano, que fuiste a una, ojalá y Dios te hable ahí, ojalá y Dios te transforme ahí, ¿no? O sea, pero no se ponga a pelear, ¿no? Y no se ponga a defenderme, ¿no? Ay, no, es que el pastor Jerry, pues él, ¿no? O sea, no necesitamos de eso. Eso es inmaduro, estar peleando para defender quién es el mejor expositor, quién es el pastor más inteligente, con más poder del Espíritu Santo, donde la iglesia, en qué iglesia el poder de Dios es más fuerte, en qué iglesia el poder de Dios es menos fuerte. ¿Cómo podemos medir eso? ¿Cómo podemos pedir? Ahora, mi pregunta sería, alguna persona que dice que en una iglesia el poder de Dios es mayor que en otra, ¿cómo podemos medir eso? ¿No? Hay gente que habla de un termómetro espiritual. Bueno, ese termómetro espiritual cada quien lo considera de acuerdo a su propia opinión, ¿no? Porque hay personas que dicen, no, es que esa iglesia danza y ahí sí está el poder de Dios. Bueno, quién sabe, no lo sabemos, ¿no? Es que en esa iglesia no aplauden, nada más con puros himnos, está bien muerta, ¿cómo sabes? No sabemos, ¿no? Porque Dios hizo una promesa, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿qué? Ahí estoy. Entonces no se trata de qué ritmo tocas de alabanza, de qué instrumentos tienes, no se trata de qué tan buen orador es el pastor o los líderes, se trata del fin que estamos buscando, que es glorificar a Dios. Entonces el apóstol Pablo está atacando esto y dice, no, ustedes no, en el versículo 21 del capítulo 3 dice, así que ninguno se gloríe, ¿qué? En los hombres, nadie se gloríe en los hombres. Somos nosotros instrumentos de Dios. Dios nos ha dado como un regalo para la iglesia. Ahora sí empezamos en forma. Capítulo 4, versículo 1. Así pues, que tengamos a los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora, ¿qué son los líderes o para qué están los pastores o los ministros dentro de la iglesia? Primero dice el apóstol Pablo que nosotros somos un regalo de Dios para la iglesia, es decir, nosotros le pertenecemos a la iglesia le pertenece a Dios, estamos aquí, ve cómo cambia el panorama. A ver, pastores y sus iglesias, ¿no? Si usted dice su iglesia en el sentido de que yo pertenezco a esa iglesia, está bien dicho. Pero si usted dice, ay, tu iglesia como si fuera mía, no, eso está mal dicho, porque la iglesia le pertenece a Dios y yo le pertenezco a la iglesia. Y hay 2 puntos aquí en el versículo 4 que son importantes. ¿Para qué estamos nosotros como siervos de Dios en la iglesia? Dice la palabra de Dios, así pues que tengamos a los hombres que por servidores de Cristo. Somos siervos, ¿no? Ahora que está en la actualidad todo ese auge de liderazgo y todo eso, está bien que entendamos que tenemos cierto grado de liderazgo porque hay personas que nos siguen, pero el objetivo principal es servir a la iglesia con nuestros dones, con nuestras capacidades. Entonces, número 1 es servir, y número 2, ¿para qué está el pastor y el liderazgo en esta iglesia? Administrar, ¿sale? ¿Qué significa administrar? Ahora, Dios nos ha puesto a cargo de su obra. Un administrador no es dueño de la obra. Si usted tiene una empresa, tiene que contratar a un administrador y ese administrador se encarga la palabra lo dice, ¿no? De mover los recursos económicos y los recursos humanos. Es decir, hermano, Dios nos ha dado sí autoridad, pero como administradores, no como dueños de la obra del Señor. Entonces somos administradores y sobre todo dice ¿de qué?
No solamente del dinero, no solamente de las personas, sino ¿qué más? De los misterios, ¿ok? Entonces, eso es muy importante. Dios nos ha hecho administradores de los misterios. Ahora, esto se escucha muy así como muy raro, ¿no? Pero los misterios significa, hermano, que Dios nos ha dado a nosotros la capacidad, a los pastores y a los líderes, de poder explicar las cosas que para muchas personas no son tan fáciles de entender. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo ahorita, no? Nos está explicando. Bueno, es un misterio. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo no lo había entendido así, porque yo no entendía esta parte de la Biblia. Entonces, esta es la labor del pastor, la labor del liderazgo dentro de la iglesia, es administrar, es decir, dar a conocer lo que el Señor quiere darle a entender a su iglesia. Somos servidores y mi objetivo, hermano, como pastor de esta iglesia, debe de ser enseñar lo que yo estudio, enseñar lo que he encontrado en la palabra de Dios, servir a la iglesia. Ese es mi servicio, esa es mi labor, ¿no? No adueñarme de la iglesia, no ser el policía de la iglesia o el patrón de la iglesia, ¿no? Porque hay pastores que parecen policías, ¿no? Andan viendo quién anda haciendo lo malo, andan en Facebook viendo qué publica, ¿no? O sea, ¿no? El hermano Garrett me decía, oye, Gerardo, los pastores han malentendido su labor en la iglesia, dice. Piensan que su labor es gobernar a la iglesia, cuando su labor es amar a la iglesia, dice. Entonces, mi labor no es esa, no es andar detrás de usted, no es andarlo regañando, no es andar viendo qué hace bien o qué hace mal. Mi labor es enseñarle, ¿no? Y eso es lo que hemos tratado de practicar en esta iglesia, ¿no? Enseñarle lo que es bueno, lo que es malo, y que usted tenga que tomar una decisión. Yo no voy a tomar las decisiones por ustedes. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Es decir, el apóstol Pablo dice, a mí no me importa lo que ustedes digan de mí, ¿no? Ni me importa lo que diga la gente allá afuera, ni siquiera me importa lo que yo diga de mí mismo. ¿A mí qué es lo que me importa? Ahorita vamos a ver, dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, o sea, no he hecho nada malo, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor, ¿vale? Entonces, el apóstol Pablo dice, bueno, ahora la segunda parte, ¿no? Iglesia número 1, entiende cuál es la labor de tu liderazgo en esta iglesia, y ojalá los hermanos que nos están viendo en internet también lo entiendan, porque hay iglesias, hay personas a las que les gusta que los gobiernen. Es decir, donde hay pastores que toman decisiones por ti, ¿no? Ay, pastor, ¿qué hago? ¿No? No, pues haz esto. No, pues haz aquello, ¿no? ¿Me casaré o no me casaré? No te cases porque es una filis fea, ¿no? ¿Entraré a este trabajo o no? ¿No? Y hay iglesias y hay pastores a los que les gusta eso. Les gusta decirle a la gente qué hacer. Les gusta gobernar a la iglesia, de tal manera que cuando alguien hace algo que al pastor no le gusta, lo excomulgan casi, ¿no? Pero no hay libertad de decisión, y lamentablemente es muy cómodo este asunto. Las personas que van a este tipo de iglesias, hermanos, son muy cómodas. ¿Por qué? Porque no buscan la dirección de Dios, simplemente buscan que alguien más tome la decisión, ¿no? Pastor, ¿me casaré con ella o no? ¿No? Déjame consultar al Espíritu, ¿no? No, yo creo que no. ¿No? El Espíritu me dice que no. Oye, no, pues tú tienes que decidir, ¿no? ¿Te gusta la persona? Y dentro de lo que tú le has pedido a Dios, cumple con las características que tú buscas, ¿verdad? No solamente gustarte físicamente, sino que tenga cualidades espirituales, dones que te ayuden en tu ministerio, etcétera, etcétera, ¿no? Hablando de relaciones como el noviazgo. Pero fíjese, hermano, la labor de los servidores de Dios precisamente es no gobernar, sino enseñar. Y el apóstol Pablo está diciendo aquí, después, entonces, mi labor es enseñar, y la labor de usted, ¿cuál es? Aprender, ¿no qué? No juzgar. El apóstol Pablo se va a empezar a defender. No, el apóstol Pablo va a decir, ¿sabes qué? A mí no me importa lo que digan ustedes de mí, a mí no me importa lo que diga la gente afuera de mí, a mí lo que me importa es lo que Dios dice de mí. Y es lamentable, hermano, que en la actualidad la mayoría de los pastores, o la mayoría de la gente que vemos predicando en internet, de la gente que se para en los estadios, que llena teatros y que llena estadios, más busca quedar bien con la gente que decir lo que Dios le está diciendo, ¿no?
Yo esta mañana estaba escuchando una predicación, habían cosas muy buenas que el pastor decía, pero había otra donde decía, Dios te está buscando. Dios es un admirador tuyo y te está buscando para bendecirte y te está buscando para, no importa la situación en la que te encuentres, Dios te está buscando para bendecirte. Y yo dije, bueno, eso es una media verdad. Dios nos está buscando, no importa si estás ahorita en pecado, si estás pasando una situación difícil en tu vida, Dios sí te está buscando, pero no te puede buscar para bendecirte si antes no te has arrepentido. Entonces Dios no te busca para bendecirte, Dios te busca para qué. Te arrepientas, te reconcilies con Él y una vez que te reconcilias con Él, comienzas a caminar y la palabra de Dios dice que las bendiciones te siguen, ¿verdad? El bien y la justicia me seguirán todos los días de mi vida. Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Porque a la gente le gusta y yo escuchaba a la gente, amén, gloria a Dios, sí, ¿no? Y yo decía, pero es que no puedes recibir una bendición de Dios a menos que te hayas arrepentido y que hayas conocido al Señor verdaderamente. Y hermano, hay iglesias donde no se habla de arrepentimiento, donde no se habla del pecado, donde no se habla de muchas cosas, ¿no? Y yo, fíjese hermano, que justamente esta mañana estaba yo repasando un poquito la predicación y yo decía, híjole Señor, ahora el domingo vamos a seguir viendo cuando Dios obra en medio de las situaciones difíciles, ¿no? Y yo dije, Señor, ya hay que cambiarle de tema porque ya cada 8 días arrepiéntete, ya cada 8 días pídele perdón al Señor, cosas así, ¿no? Vuélvete al Señor. Pero hermano, la historia sigue en eso, o sea, Dios sigue haciendo énfasis en eso. A mí me gustaría cambiarle y decir, no, ya, ahora vienen tiempos de refrigerio y ahora vienen tiempos en donde tú vas a reinar y tú vas a conquistar y acá, y wow, ¿no? O sea, a mí me latería eso, pero el mensaje que Dios nos está dando en la Biblia es diferente, ¿no? Y el apóstol Pablo está diciendo esto, dice, ¿sabes qué? Un consejo a los líderes, o sea, a mí no me ha llamado Dios a ganar fans, a mí a lo que me ha llamado Dios es a obedecerlo, ¿no? Tan, se acabó. ¿No? Si la gente en Facebook no le gusta lo que yo digo, pues ni modo, ¿no? Si a la gente en Instagram no le gusta, pues ni modo. A mí me llamó Dios a predicar su palabra, a mí me llamó Dios a obedecerle, ¿no? Y si esta iglesia está llena o está vacía, es esa responsabilidad de Dios, pero una de las responsabilidades del pastor es predicar lo que Dios te está diciendo a través de su palabra, ¿no? No mejorarle, no quitarle, simplemente decía Fermín Cuarto, ¿no? El mensaje concentrado. No hay que diluirlo, no hay que alterarlo, simplemente es el mensaje concentrado, así como va, ¿no? Pero esto, hermanos, os lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de ustedes, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos a otros. Ahora Pablo va a decir, bueno, si quieren aprender de mí, aprendan bien, ¿no? Si quieren ser fans míos, si quieren ser fans de Apolos, bueno, aprendan bien, ¿no? No para ensoberbecerse, sino el ejemplo que les hemos dado nosotros. Y Pablo va a empezar a hablar de ese ejemplo. Dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no haya recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? O sea, ¿cuál es nuestro valor como iglesia? ¿Qué es lo que nos hace valiosos? Exacto, ¿no? Lo que Dios ha hecho entre nosotros, que Dios nos ha llamado, que Cristo murió por nosotros, eso es lo que nos hace valiosos. Ahora, Pablo dice, ahora Dios te ha dado dones, gloria a Dios por lo que nos ha dado, gloria a Dios por el pastor que está en esta iglesia, gloria a Dios por los ministros que está levantando el grupo de alabanza, gloria a Dios por todo lo que está dando, pero el apóstol Pablo dice que todo esto que ha hecho, que está haciendo dentro de nuestra iglesia, ¿qué es? Un regalo de Dios, ¿no? Entonces, ¿de qué te glorías si todo viene de Dios, ¿no? O sea, no, nuestra alabanza es bien chida, ¿no? A ver, que todos aprendan allá afuera, ¿no? O sea, Señor, tú nos la has dado, ¿no? Y caminamos en humildad y caminamos en sencillez. Y al contrario, si la labor del pastor aquí es enseñar y aquí Dios levanta un grupo de alabanza bueno en la música, pues también debería de enseñar lo que ha aprendido, ¿no? Y eso se llama humildad, eso se llama sencillez. Entonces Pablo está diciéndole a los corintios, hey, si vas a admirar algo de nosotros, aprende lo bueno, ¿no? Aprende lo bueno, aprende a ser sencillo,
porque todo lo que hemos recibido, Dios nos lo ha dado, entonces no tenemos por qué gloriarnos de nada. El apóstol Pablo recibió el llamamiento de Cristo. ¿De qué se gloria? ¿No? Sin embargo, la gente que se gloria, hermano, se gloria de cosas que no son de ellos, ¿no? Miren qué inteligente soy, miren ¿no? Cuánto he estudiado, ¿no? Llámenme licenciado Jerry, ¿no? Porque estudié, mi trabajo me costó, ¿no? O sea, la vanidad, ¿no? Y el apóstol Pablo dice, no, ¿sabes qué? Todo lo hemos recibido de Dios. Si Dios te ha dado una profesión, si Dios te ha dado un llamamiento, si Dios te ha dado un talento, Dios te lo ha dado. Entonces, ¿de qué te envaneces si todo lo has recibido de Dios? Ya estáis, dice en el 8. Fíjese, ahora Pablo va a empezar. Pablo es de pocas pulgas, ¿eh? A veces habla tranquilo y otras veces se le sale lo Juárez, ¿no? No sé ¿cuál será el apellido de Pablo? Pero póngale ahí su apellido, ¿no? Lo García, ¿no? Se le sale lo García acá, lo Zamora, ¿no? ¿No? Se le sube el chanclas, ¿no? No es cierto, eso no se le puede subir. Pero va a empezar a hablarle fuerte a la iglesia, ¿no? Dice, ya están saciados, ya están ricos. Si nosotros reinan, ¿no? O sea, le dice a la iglesia, oye, tú ya no necesitas nuestras predicaciones, ya estás saciado, ¿no? ¿Ustedes qué? Ya están ricos, ya no necesitan absolutamente nada de nadie, ¿no? ¿Hasta qué? Ya se sienten reyes, ¿no? Ya se sienten reyes. Por eso le digo, hermano, la palabra de Dios es bien, fresca para nuestras épocas, ¿no? ¿Cuántas iglesias se creen ya reinas, ¿no? O reyes, ¿no? Es que tú eres rey, sacerdote, y a ver mis príncipes, ¿no? Y ahí están los príncipes, los chavos, y ve las princesas acá, y bien fresas, y se creen acá, ¿verdad? La gran Coca-Cola. Y Pablo les está exhortando a los hermanos, dice, oye, tú ya te crees que eres rico, tú ya te crees que no necesitas de nadie, y hasta ya te crees rey, ¿no? Y parece que estamos, como que el apóstol Pablo ha de haber tenido una visión, ¿no? De los congresos actualmente, ¿no? Esos congresos de empoderamiento, esos congresos donde tú reclámalo, decláralo y así va a ser, ¿no? Donde tú eres el rey, donde tu palabra tiene poder, donde lo que tú dices se hace, porque Dios te ha puesto sobre tus pies, tus pies sobre las naciones o bajo tus pies las naciones y todo este rollo, ¿no? Donde de repente salimos de los congresos así como que, ay, no, bien leones, ¿no? Cuando debería ser al revés, ¿no? Hay imágenes en Facebook donde yo veo que, ¿no? Cuando vas a Cristo y va un gatito, ¿no? Cuando vienes de orar, dice, ¿no? Y ya sale el león acá, ¿no? Y yo digo, debería ser al revés, ¿no? O sea, llegas a Cristo bien león y sales bien cedito, ¿no? Porque Él te cambia, Él te transforma. Y el apóstol Pablo le está diciendo, ustedes ya se creen reyes, ¿no? Ustedes ya se creen que tienen todo el dinero del mundo, ustedes ya se creen que no necesitan de nadie, que no necesitan que yo vaya a predicarles, que no necesitan de nadie, ¿no? Dice, dice, ojalá que ustedes fueran reyes, ¿no? Ojalá que aquí, como así dices que es, ojalá que así fuera, ¿no? ¿Por qué? Para que nosotros reináramos también juntamente con ustedes, o sea, bueno fuera que fueras así, ¿no? Y en la velada de oración yo les predicaba de esto a los hermanos allá en Unidad Familiar, les decía, se ha explotado mucho esa palabra del Dios que dice que hace las cosas que no son como si fueran. Ese es Dios. Dios puede hacer las cosas que no son como si fueran, no nosotros. Porque hay personas que predican esto. Tú declara las cosas que no son como si fuera. Y tú di que tú eres más que vencedor. Y tú di que eres acá. Y fun. O sea, sí, lo eres, pero ¿después de qué? De que te has arrepentido. Después de que Cristo te ha justificado, después de que Él te ha cambiado, no antes, ¿no? Y el apóstol Pablo les da un cachetadón con guante blanco y ojalá fueses rey o reina, ¿no? ¿Para qué? Pues para que yo también fuera rey, ¿no? O sea, si tú eres rey, pues yo soy no sé qué está arriba del rey, ¿no? Había en el seminario había un hermano que se llama Martín Pereda. Y él coacheó a un chavo que era pastor, que estaba estudiando en el seminario. Y dice que después este chavo lo invitó a predicar a su iglesia, y en su iglesia ya le decían apóstol. Y el pastor Martín Pérez dice, hombre, si tú eres apóstol, dice, yo soy el Espíritu Santo, dice, porque
Pues ¿cómo, no? O sea, tú ya estás en otro nivel acá y nada que ver, ¿no? Entonces Pedro les está diciendo esto, perdón, Pablo les está diciendo esto, ¿no? Y ojalá fueses rey. Pues yo estaría por lo menos contigo, ¿no? Aunque Pablo estaría pensando todavía más que tú, ¿no? Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, es decir, como los últimos. Ahora, tú te crees rey y yo, que soy la persona que llegó a plantarte, a sembrar la iglesia, ¿verdad? Pienso, o sea, veo que no es así, ¿no? O sea, la realidad para mí como apóstol es diferente porque Dios nos ha puesto como ¿qué? Postreros es los últimos. O sea, actualmente los apóstoles, ¿quiénes son? Los primeros y los que se quedan con el diezmo y los que... no, yo he visto en internet videos donde ya no pisan el piso, sino que les ponen así un tapete o unos hojas de rosa, ¿no? Para que su sacrosanto pie no toque el piso. O sea, puras payasadas, ¿no? Y el apóstol Pablo dice, oye, no, a mi parecer, desde mi punto de vista como apóstol, Dios nos ha puesto como qué? Como los últimos, ¿no? Nos ha exhibido. Ahora, esa palabra exhibido en el griego es como avergonzado. Como cuando te ponen en medio cuando te ponen en medio de alguien y empiezan a decir, mira, el balagardo, ¿no? O no sé, ¿no? ¿No? Te ponen enfrente de alguien y te exhiben, ¿no? Te empiezan a decir, mira el flojonazo, ¿no? Mira. Entonces, esta palabra significa esto. No está diciendo que Dios lo haya hecho. Está diciendo Pablo que a su parecer, dice a mi parecer, Dios nos ha exhibido, nos ha avergonzado como los que, los últimos, ¿no? Dice, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. ¿Sale? Y esta palabra espectáculo no significa algo extraordinario, como algo que ves en un circo y tú dices, wow, ¿no? Espectáculo, ya te dije el contexto. ¿Espectáculo en qué sentido? Uh-huh. Exacto, ¿no? Betito, ¿me regalas mi agüita? Está al lado de mi mochila. Sí, ahora Pablo yo creo que está pensando en el Coliseo Romano. Gracias, amigo. ¿Cuál era el espectáculo del Coliseo Romano? ¿Era un espectáculo artístico? ¿Qué clase de espectáculo era? Un espectáculo de muerte. Y sobre todo humillante. ¿No? Te humillaban. Es decir, si te aventaban a pelear con un gladiador y tú eras un isma, ¿no? ¿No? Llegaba acá, no, David no. Llegaba John Cena, ¿no? Y le daba una espada al isma. Y le decía, cámara, defiéndete, ¿no? Y sabía que no le iba a ganar. Entonces, ¿qué es lo que hacía el gladiador? Ridiculizarlo, o sea, burlarse de él antes de matarlo, ¿no? Si tu Dios está contigo, a ver, órale, ¿no? A ver con los ojos cerrados, ¿no? ¿No? Entonces, a esta clase de espectáculo se refería el apóstol Pablo, o sea, Dios nos ha llamado, ¿verdad? Como espectáculo delante del mundo, de los ángeles y delante de los hombres, ¿no? Hemos sido un espectáculo de humillación. Entonces, ustedes están en otro canal, le dice el apóstol Pablo a los corintios, ¿no? Ustedes ya se creen reyes, ustedes se creen millonarios, ustedes se creen que ya son dueños de todo. Sin embargo, para mí el ministerio ha sido diferente, ¿no? Y yo creo que muchos apóstoles de la actualidad y muchos pastores de la actualidad se hubieran levantado a corregir a Pablo, ¿no? Y le hubieran dicho, es que te falta fe, brother, ¿no? Es que tu relación con Dios no está bien, brother, ¿no? Es que, ¿no? Y le hubieran dicho, oye, pues es que ya arrepiéntete, brother, ¿no? Pero ¿quién era el apóstol Pablo y qué es lo que les está diciendo, no? En mi caso ha sido diferente, dice el apóstol Pablo. Yo he sido como un espectáculo como bien decía el hermano Isra, ¿no? Un espectáculo, pensando en un coliseo romano. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, ¿no? O sea, nosotros somos los tontos, los estúpidos. ¿Se acuerdan
es una palabra muy difícil, pero esta palabra ya lo había tomado el apóstol Pablo, creo que en el capítulo 1, ¿no? Porque lo insensato de Dios es más sabio que cualquier sabiduría humana, ¿no? Y el apóstol Pablo dice, bueno, pues si Dios se ha hecho insensato a nosotros también, ¿no? Somos los tontos, por amor a Cristo, ¿no? Y ¿a poco no se aplica en nuestra actualidad? ¿No? Tú vas a la universidad y ay, este menso es cristiano, ¿no? Uy, pobre ignorante, ¿no? A ver, ¿cuántos aquí son cristianos, no? Y ahí levantas tu manita y, ¿no? Ah, tenemos un ignorante entre nosotros, ¿no? Porque lo in de hoy, ¿qué es? Ser ateo, ¿no? No, si eres ateo eres súper inteligente, ¿no? Es pura moda, ¿no? O sea, la verdad ni es cierto. Conozco muchos ateos que ni el libro vaquero leen, ni el Condorito, ¿no? Nada, nada. O sea, esos no leen ni nada, ¿no? Pero creen que son más inteligentes que nosotros. Ahora, el apóstol Pablo sí dice, ¿sabes qué? Por amor a Cristo, ¿qué? Sí, ¿no? O sea, he sido tratado como un tonto, como un ignorante. Y pensando también en los otros rabinos fariseos, ¿no? ¿Qué creían del apóstol Pablo? ¿No? Ya te lavaron el coco, ya, ¿no? Eres un tonto por creer en Cristo. Eso es una falsedad, ¿no? Dice más, ustedes prudentes en Cristo, nosotros débiles y ustedes fuertes, ¿no? Está haciendo un contraste, ¿no? Ustedes honorables y nosotros ¿qué? Despreciados, ¿no? Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos una casita, ¿no? Andamos puro rentando, ¿no? Y se hubiera levantado el apóstol tal, ¿no? No, es que te falta fe, carnal, ¿no? Es que no has pedido una siembra entre las iglesias, ¿no? O sea, pídeles que te siembren para tu casa, brother. Tú lo mereces, ¿no? Cacha cómo el evangelio contrasta completamente con este mundo. Pero sin embargo, hermano, en la actualidad ya se está predicando un evangelio diferente. Y a la gente le gusta ese evangelio, ¿no? Entonces, si te dicen, oye, ¿sabes qué? Ven a Cristo y vas a ser rico, ¿no? Especialmente ahorita que vemos, puedo hablar de Para de Sufrir porque ellos no son cristianos, ¿no? No menciono ningún ministerio cristiano para no ofender a nadie, pero Para de Sufrir no es cristiano. Entonces, ¿qué usa Para de Sufrir? Te pone ahí unas mansiones, ¿no? Primero te pone al cuate, no, es que yo estaba bien mal y enfermo y no sé qué. Y ahora que conocí a Jesús, ¿no? Y vine a Pare de Sufrir, tengo mi mansión, tengo mi negocio, tengo mi esposo, ¿no? Y te empiezan a hablar de puras cosas que son casi un sueño hecho realidad. Y nos enojamos. Cuando yo lo veo a veces digo, me indigno, ¿no? Digo, híjole, estos cuates. Pero hay muchas iglesias evangélicas que también hacen lo mismo, ¿no? Tú ven a Cristo y ¿qué? Tu vida va a ser color de rosa, ¿no? Tú acércate al Señor y sí, se van a acabar los problemas, ya no va a haber problemas económicos, Él es el dueño del oro y de la plata, Él te va a dar todo lo que tú pidas, porque la Biblia dice que todo lo que pidamos en su nombre Él nos lo dará, así que tú pídele un coche último modelo y Él te lo va a dar, ¿no? Entonces, todo distorsionado, y el apóstol Pablo ataca eso completamente en este capítulo de Corintios, ¿no? Porque no se trata del egoísmo, no se trata de nuestro bienestar personal, no se trata de nuestra riqueza, se trata de honrar y agradar a Dios. Y por honrar y agradar a Dios, fíjate cómo estaba el apóstol Pablo, estaba completamente diferente a los superapóstoles del día de hoy, ¿no? O a los cantantes cristianos, ¿no? Más famosos, ¿no? Oye, hermano, ¿puede venir a mi iglesia a ministrar? Sí, págame mi avión primera clase. Yo no me quedo si no hay un fiestaín cerca, a ver cuál es el más cercano y me tienes que llevar y me tienes que traer y me tienes que dar cenar estas cosas, ¿no? Completamente diferente a lo que el apóstol Pablo dice, ¿no? Tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, no tenemos morada fija, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Ok, esta parte es importante, hermano. Cuando yo leía el comentario, el comentarista dice que para los griegos eso era muy mal visto. O sea, si uno era ministro de Dios, no tenías por qué trabajar. Porque ¿qué? Dios te sostenía. Entonces, una de las cuestiones por las que la iglesia de Corinto despreciaba a Pablo era porque Pablo trabajaba con sus manos. O sea, él hacía casas de campaña. Y era una de las cosas que ellos agarraban para decir, oye, pues si Dios estuviera con él, entonces ¿para qué chambea? ¿No?
Si Dios está con él, pues no que pues es siervo de Dios, pues él le debe de dar todo, así como nosotros que somos ricos, ¿cachas? Ustedes ya son ricos. Pero el apóstol Pablo dice, no, o sea, yo me fatigo, ¿por qué? Porque aparte de qué? De evangelizar y de mi trabajo en la iglesia, ¿qué hago? Chambeo con mis propias manos, ¿no? Ahora, las dos partes, hermano, son buenas. Yo no estoy diciendo que una sea buena o sea mala, porque habían apóstoles que se dedicaban de tiempo completo y la iglesia los sostenía, como en el caso de Pedro, como en el caso de algunos otros apóstoles que después Pablo menciona. Pero Pablo prefería, hermano, bueno, no prefería. Cuando no había recursos, él trabajaba con sus manos. Cuando la iglesia le daba ofrendas, él dedicaba su de tiempo completo a servir y a enseñar. Entonces, por eso el apóstol Pablo saca la premisa de que en todo y por todo estoy acostumbrado a actuar, ¿no? En tiempos de abundancia y en tiempos de escasez, y en todo y por todo estoy enseñado de parte de Dios para servir al Señor Jesús. Entonces, no está diciendo que estén mal los pastores que se dedican de tiempo completo o que un pastor deba dedicarse de tiempo parcial. Esa es decisión de cada quien, ¿no? Si hay pastores que les gusta tener su trabajo aparte de la iglesia, pues muy bien, es el llamado que Dios les ha dado. Si hay pastores que dicen, no, todo mi tiempo y toda mi concentración a la iglesia, pues también, ¿no? El apóstol Pablo no está hablando en contra de esto, pero sí está hablando en contra de qué, de que la iglesia lo señalaba por esto, ¿no? Que él no debería tener carencias si es que Dios estuviera con él. Y eso es algo también de la actualidad, ¿a poco no? Si Dios está contigo, ¿qué? No tiene por qué faltarte nada, ¿no? Una vez fuimos a una iglesia donde si te cortaban el teléfono porque no lo pagabas era pecado, ¿no? Porque si no te alcanza para pagar el teléfono es porque algo anda mal en tu vida. Porque Dios te hace que todo esté suplido y no te debe faltar nada cuando estás bien con Dios. Pero hermano, la Biblia no respalda ninguna de esas doctrinas. Dice, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y ¿qué? Soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos, ¿no? La basura de este mundo hemos venido a ser. ¿Qué contraste con la iglesia de Corinto, ¿no? No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Ahora el apóstol Pablo está después de que les ha dado una paliza, ¿qué hace? Les dice que los ama, ¿no? Como cuando agarras a nalgadas a tu hijo, pa, pa, pa. Lo hice porque te amo, mi hijo, ¿no? Ojalá y así fuera, ¿no? Porque hay algunos de aquí que nada más se los hurtan y no les dicen nada, ¿no? Pero el apóstol Pablo ya les habló fuerte, ¿no? O sea, tú te crees rey y nosotros que sembramos esta iglesia, ahora el apóstol Pablo está diciendo, yo soy como padre espiritual. O sea, Pablo había sembrado la iglesia en Corinto. Él había sembrado, entonces por eso dice yo como padre espiritual, no porque él sea dueño de la iglesia, ni porque él se crea jefe de la iglesia, sino porque él trabajó para que esa iglesia naciese, ¿no? Entonces, imagínese, hermano, volviendo a lo que decía el hermano Martín Pereda, ¿no? Que era un pastor de muchos años, que era maestro en el seminario, una persona, de verdad, mis respetos para el Señor, y de repente se encuentra un chamaco de 28 o 29 años que ya se cree apóstol, ¿no? Y que le dice a la iglesia que le diga apóstol, y pues llega y le dice, oye, pues si tú eres apóstol, yo soy el Espíritu Santo, brother, ¿no? Y es como Pablo, si Pablo le dijera, o sea, tú ya te crees rey, tú te crees rico, tú crees que no te hace falta, y sin embargo nosotros, dice, como apóstoles padecemos esto y esto y esto, y nos persiguen y nos golpean y padecemos sufrimiento y todo, ¿no? Entonces le está haciendo un contraste. Mientras ustedes dicen que están así, nosotros estamos así. Y Pablo dice, les digo esto no para avergonzaros, sino para ¿qué? Amonestarles. O sea, el camino por el que vas no es el correcto, brother. Esto no es el evangelio. Esto no es lo que Dios enseña. Esto no es lo que Cristo nos vino a enseñar, ¿no? Es que, pastor, es que Cristo murió para que nosotros no padeciéramos, ¿no? Pero no padeciéramos, ¿qué? La muerte por el pecado, ¿no? Nunca dijo que no padeciéramos dificultades. Jesús sí dijo, en el mundo tendréis aflicción, ¿y qué? Pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, Cristo nunca dijo, yo vine a padecer para que ustedes ya estén
en la gloria. No, 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 no. Él nos vino a enseñar un camino, ¿no? Y un camino de obediencia, aunque se trate de nuestra propia vida, ¿no? Y de servicio, ¿no? Es que a mí me maldicen y yo sí les digo hasta de lo que se van a morir, ¿no? Y Pablo dice, no, nosotros nos maldicen y nosotros ¿qué? Bendecimos, ¿no? Entonces es contraste. No es competir quién es el mejor, no es ver quién es el mayor, ¿no? Y me llama la atención que también en el tiempo de Jesús también sus discípulos se peleaban, ¿no? Por quién iba a ser el mayor, ¿no? Discutían entre ellos para ver quién iba a ser más chido. Y Jesús dice, no, 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 eso en mi reino eso no hay. Porque en mi reino el que quiera ser el mayor, que tiene que ser el servidor de todos ustedes, ¿no? Entonces, si viéramos quién es el mayor en esta iglesia, hermano, seguramente no sería yo, ¿no? Seguramente sería esas personas que levantan sus papeles todos poposeados y que dejan afuera del baño, ¿no? Probablemente sería esa gente que recoge tus basuras cuando tú la tiras ahí en el patio, ¿no? Probablemente serían esas personas que te limpian la banca para que tú vengas a sentarte bien cómodo. Probablemente sean esas personas, no probablemente, seguramente serán esas personas que por incógnitas no significa que no sean valiosas. Dice, porque aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, ahora un ayo era como era un esclavo. Era un esclavo que estaba encargado de ser como el tutor del niño, ¿no? O sea, en las familias pudientes compraban un esclavo y ese esclavo se encargaba especialmente del niño. Lo cuidaba y lo llevaba a sus clases, a la escuela, lo atendía pues. Entonces, eso es un ayo. Dice, porque aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres, ¿ok? Entonces tú tienes muchos líderes, puedes tener 10,000 líderes, puedes tener 10,000 personas que estén como liderazgo dentro de tu iglesia, pero solamente hay un qué. Pero no tienes muchos padres, dice, solamente tienes un padre. Ahora, Pablo les está diciendo, ¿saben qué? Yo soy diferente a todos los demás líderes por el hecho de ¿qué? De que yo sembré la iglesia. Eso es lo que hace a Pablo distinto de los demás. ¿Sale? Puedes tener muchos líderes, puedes tener a Apolos, puedes tener a Pedro, puedes tener a quien tú quieras, pero yo soy el único que ha estado con ustedes desde el principio, ¿no? Entonces Pablo está haciendo un llamado amoroso. Dice, yo estoy con ustedes porque yo sembré esta iglesia. O sea, yo tengo autoridad porque yo sembré esta iglesia. Aunque haya muchos líderes ahora que ya se levantaron y que quieren jalarlos, hay una persona que los ganó para Cristo y ese soy yo, ¿no? Entonces esto está diciendo Pablo, no está diciendo que yo sea, ¿no? Entonces yo no soy padre espiritual de nadie, ¿no? A menos que yo lo haya ganado para Cristo, ¿no? Si en algún momento usted sabe de alguna persona que le compartió, probablemente